Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, sudamericana, latinoamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que se presenta a ustedes a través de su propia Radio Tigre Online, y que hoy día les va a hablar a ustedes acerca de lo que es Baroja y los 3 años de la mitocracia en el poder. Baroja, Gustavo Baroja, es el director de Alianza País. Era el prefecto provincial de Pichincha, un aliado incondicional de Correa, como lo fue Lenín Moreno. Y Correa estaba sobreestimándolo, pensando que jamás de los jamases, en ningún momento de la vida podría traicionarlo. Ahora, como director de Alianza País, ha procedido a distribuir los cargos de todo lo que es la función pública del país, entregando a uno y a otro los puestitos, muchas veces a cambio de favores, dinero y algunas otras condiciones, como se ha visto en lo que es la entrega de los hospitales. Hemos visto con asombro cómo Alianza País, los miembros de Alianza País, fueron beneficiarios de la repartición de los hospitales y, por supuesto, esto podía solo suceder si el presidente, si el director de Alianza País era el que dirigía esta repartición de los hospitales. Así, caemos en cuenta entonces de que Alianza País y Gustavo Baroja no habían sido aquello que Rafael Correa había estimado que era este señor. Pero lo más grave en este momento es que Gustavo Baroja, el ex prefecto de Pichincha y actual director de Alianza País, está presionando, intimidando a los miembros del Consejo Nacional Electoral para la eliminación del partido de la lista 5, que es Revolución Ciudadana y Compromiso Social. Para hacer esto, además, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, está haciendo una persecución política y está llevando adelante juicios e incluso ya tiene sentencias en primera instancia que condenan a Rafael Correa a 8 años de cárcel e inclusive a 25 años de no participación en la vida política del Ecuador. Esta sanción también es para Jorge Glass y se ha extendido a los mayores colaboradores y más cercanos colaboradores de Rafael Correa durante su gobierno. Para entender en qué contexto se mueve el presidente y el director de Alianza País, tenemos que entender qué pasó con el gobierno de Alianza País, que está ahora en el poder, y por qué se convirtió en un gobierno opuesto a Rafael Correa, perseguidor de Rafael Correa y la antítesis de lo que fueron los 10 años anteriores a esta administración. Para entender eso, tenemos que recordar que Lenín Moreno es el presidente y anteriormente fue el vicepresidente de Ecuador. Lo fue durante 6 años y aunque dice que no sabía dónde estaba parado respecto al manejo de dineros, resulta que él dirigía un proyecto que se llamaba para los discapacitados, que se llamaba Manuela Espejo. Personalmente yo trabajé como médico en áreas rurales en la frontera norte con este proyecto de ayuda a los discapacitados, escogiendo y buscando en todas las comunidades campesinas de la frontera norte entre la provincia de Carchi, Imbabura y Esmeraldas
a las personas que tenían discapacidad visual, discapacidad auditiva, tenían problemas de locomoción, tenían taras genéticas, los viejos abandonados y personas que no tenían modos de sobrevivir de manera normal porque estaban con alguna enfermedad crónica o discapacitante. Cogía mi moto, iba a recorrer cada uno de los pueblos, los traía, los vigilaba, los llevaba inclusive a hacer las operaciones para cataratas, para implantes cocleares, para que puedan escuchar, niños por ejemplo. Y por supuesto siempre me llamó la atención que esos implantes, esas operaciones de cataratas, esas operaciones de problemas visuales de diferente tipo fueran realizadas por fundaciones privadas y no fueran realizadas en los hospitales a los que personalmente yo llevaba a los pacientes, pero en esos hospitales no trabajaban ni operaban los médicos del hospital, trabajaban y operaban médicos que eran privados, y las fundaciones privadas recibían beneficios económicos por todo eso, además de prótesis, sillas de ruedas, colchones antiescaras y todo lo demás. De eso jamás se rindió cuenta ni él ni su esposa. Sin embargo, aparece que en la cuenta de Panamá de los INA Papers hay millones de dólares denunciados por Julian Assange y que fueron obtenidos de lo que se llama el lobby. Esta negociación debajo de la mesa, sin transparencia alguna, que la hicieron personas muy allegadas a Lenín Moreno y que exigieron a la compañía Coca-Cola Sinclair dinero para que se apruebe su trabajo de construcción. La compañía en la represa Coca-Cola Sinclair, la compañía se llamaba Sinohydro y era una compañía china. Coca-Cola Sinclair es la mayor central hidroeléctrica del país y la que exporta energía eléctrica ahora a Ecuador, no solamente a Colombia, sino que también exporta a Perú y hasta Chile. Es en este momento el mayor proveedor de divisas del gobierno ecuatoriano, con la caída del dólar, con la caída del petróleo, perdón. Así, teniendo ya en claro quién es Lenín Moreno, cuando llega al poder, cambia, no cumple con su plan de gobierno por el que todos votamos, sino que adopta el plan de gobierno de la oposición, se pasa a la derecha, se alía con todos los enemigos que tenga Rafael Correa, dentro y fuera del país, y luego comienza una persecución, utilizando la justicia, incriminándolo en todo tipo de delitos, razón por la cual ahora tiene 30 juicios. Así, en estas circunstancias, el gobierno de Lenín Moreno transcurre sin que siquiera podamos darnos cuenta de si ha hecho alguna obra o en qué fue a parar todo el presupuesto nacional. Se produjo una repartición de poderes, una consulta popular muy mañosa, muy amañada. Acuérdense ustedes, nos pidieron que votáramos por la primera pregunta que decía: ¿quiere usted que los delitos que se cometan sobre los niños menores de edad no prescriban? Por supuesto, todo el mundo dijo sí, y debajo ponían todo sí. Era una pregunta tramposa, minuciosamente elaborada, y además las demás preguntas tenían un anexo que la gente tenía que leer para poder contestar la pregunta. Y entre las cosas que se hizo en esa consulta popular fue crear un Consejo Interino de Participación Ciudadana, y ese Consejo Interino de Participación Ciudadana le dio el poder a Lenín Moreno para decidir quiénes eran los miembros del Consejo Nacional Constitucional, los miembros de la Corte Nacional de Justicia, quiénes eran del Consejo Nacional Electoral, de los órganos de supervisión, y así llegó a convertirse en un pseudo dictador. Pero una vez que ya tenemos esto, también tenemos que entender que logra todo este poder
a través de un acuerdo con Mike Pompeo, el ministro de Estado de Donald Trump, el secretario de Estado, y le entrega una base en Manta, una base en Galápagos a Julian Assange y además el control de la policía a través de la DEA y el control del ejército a través del Pentágono, que directamente envía cada 15 días nuevos oficiales a hacer los famosos sobrevuelos y a revisar el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Todo esto bajo la imagen del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y por supuesto controlado directamente por la embajada norteamericana. A partir de eso podemos entender entonces cómo en el Ecuador se produce el poder de la mitocracia. ¿Qué es la mitocracia? Es el poder de la mentira, de los mentirosos. En la costa habíamos hablado anteriormente que se desarrolló y se consolidó el poder de la cleptocracia, es decir, el poder de los ladrones. Y estos ladrones eran fundamentalmente la gente aristocrática y los dirigentes políticos de Guayaquil, donde estaba el núcleo central del problema. En cambio, la mitocracia, este poder de los mentirosos, de los leguleyos, de los fanáticos religiosos, se consolida en Quito. ¿Y cómo se consolida? Es una historia que viene desde la colonia. Cuando los españoles llegan a Ecuador y conquistan el territorio de la Real Audiencia, que fue después de la Real Audiencia de Quito, el norte del imperio de los incas, aquí estaba en Quito la segunda capital de los incas. Quito es o fue la segunda capital de los incas, y aquí nació Atahualpa, el último de los emperadores del imperio inca. Se produce la presencia de la Santa Inquisición y la religión católica. Las tierras de los Andes, no las de la costa ni de la Amazonía, son repartidas y aparecen las grandes haciendas. Cada gran hacienda tiene miles de indios a su disposición, que no son considerados esclavos sino peones, pero que tienen una vida de esclavitud, e inclusive cuando se vende la hacienda se vende con todo y los indios, porque en teoría no se podía comprar ni vender indios, se podía comprar y vender negros, porque se decía que ellos no tenían alma. Así se llega a crear una cultura donde la mentira, que comienza a ser la mentira religiosa primero, en la que aparece el cura, el sacristán, y luego la mentira política, en la que aparece el presidente de la Real Audiencia, los gobernadores, los tenientes políticos, y en cada hacienda el patrón y el capataz, que era un indígena que se volvía verdugo de sus propios indígenas, o un negro que se volvía verdugo de los propios negros. Este sistema crea un sistema en el cual ocultar la verdad, disimular la verdad, era parte fundamental. Y entonces en Quito comienza la gente a hablar con una forma muy particular, en la que, por ejemplo, hay un término que todas las gentes de Quito lo van a utilizar, que es de ley. De ley. Vamos a beber, de ley. Vamos a fornicar, de ley. Vamos a jugar fútbol, de ley. Este concepto de que la ley está en su cabeza y que la ley es algo que se puede burlar, porque el concepto con el que funcionan todos esos abogaduchos y todos esos fiscales y esos acusadores de Rafael Correa es el mismo. La ley se hizo para violarla, porque el que hace la ley hace la trampa. Ese es el principio fundamental que estudian todos los estudiantes de Derecho en las universidades de Quito y de la Sierra y del Ecuador en general. El que hace la ley hace la trampa.
Las leyes no son inmutables, se pueden cambiar, se pueden mutar. Y cuando se hace la ley, lo importante que debe aprender un abogado no es a conocer la ley, sino a cómo usarla para salvar a su cliente. Y para salvar a su cliente no importa si tiene que usar también la trampa. Este detalle es el que ha hecho que la mitocracia se convierta en el poder que rige Quito, y los abogados, todos esos profesores universitarios, todos esos académicos e intelectuales, se conviertan en lo que se llama el chulla quiteño. ¿Qué es el chulla quiteño? Un individuo que por fuera está elegantísimamente vestido, que habla con una fluidez y un conocimiento extraordinario, y que cuando te sacas la chompa, te sacas el saco, tiene todo remendado. Las medias tienen terribles agujeros. Todo es mentira, todo es fachada, todo es simulación. Eso es el poder que ha llegado a Ecuador y el que está gobernándolos desde que llega Lenín Moreno. La mitocracia del serrano, su hipocresía, inclusive su cobardía. ¿Por qué? Porque la cobardía se produce y se multiplica más en la sierra que en la costa. Porque en la sierra siempre la gente vivió en pequeñas ciudades, poblados, desde antes de los incas, y la sensación de grupo era lo que le daba fuerza, lo que le daba carácter, le daba resistencia. Pero de manera personal e individual eran muy tímidos, diferente de lo que sucedía en la costa. En la costa, la gente, por las pestes, tenía que vivir distanciada una de otra, especialmente en los campos, y cada cual cogía a su familia, se iba en monte y se enfrentaba con las fieras, las serpientes, las enfermedades, el clima, e inclusive cuando van al mar, los pescadores, a pesar de que se reúnen en grupo antes de salir al mar y son una congregación, en el mar cada uno se va por su lado y cada uno pesca por su cuenta. Y así esta separación creó un espíritu individualista, muy valeroso, completamente diferente del criterio con el que se fundó el espíritu de la sierra, donde vemos que la gente se agrupa y el poder está en la masa. Hasta ahora, gracias a esa capacidad de agregar, de juntar y de movilizar, las masas que se forman en Quito tumban gobiernos. Es el poder del grupo, del gremio, pero individualmente no se desarrolló el coraje, la valentía, la franqueza. Aquí la franqueza es considerada grosería. En cambio, en la costa la franqueza es considerada nobleza. Aquí, en la sierra, hacer trampa en el examen, engañar, mentir, tener doble vida, doble moral, es parte del entretenimiento, de la cultura, de la forma de ser, de la forma de torear a la esposa, de torear, de salirse de la oficina, de pasar el viernes y el sábado, de jugar por debajo las cartas. En la costa, las relaciones son completamente frontales. El hombre le dice a la mujer sí o no, y la mujer le dice sí o no. Y casados o no casados se van a buscar dónde vivir. Acá primero había que casarse, primero había que rezar, primero había que pedir perdón. Y normalmente ya es tradición que la gente va a la iglesia, se confiesa todos los pecados y no termina ni de salir, que ya tiene permiso para repetir el pecado, porque si no repite el pecado, entonces ¿cómo vuelve a confesarse? ¿Y cómo vuelve a comer la hostia? Este es el gran problema de cómo la mitocracia se aprovechó y se convirtió en traición y en poder político, y ahora es la que persigue a Rafael Correa. Los candidatos que se vienen para las próximas elecciones
Muchos de ellos son mitócratas, individuos que te hablan fluidamente de la ley, fluidamente de toda la economía, de todos los libros, de toda la sabiduría increíble, muy bien vestidos, con terno, todos ellos formales, todos ellos con el título de doctor, porque aquí se reemplazó el título de marqués, de conde y de barón por el título de doctor, de PhD, etcétera, etcétera. Y licenciado, licenciado para arriba, licenciado para abajo y licenciado por donde mire. Muchas gracias.